todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, cracks, como se los digo siempre, y espero la estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, continuamos con la serie de recomendación de orbes, ya la parte número 43. Me vuelvo a disculpar, chicos, por la demora que he hecho para continuar con la serie. O sea, siempre lo olvido, chicos. Es que siempre lo olvido, así que me disculpo enormemente y ahora sí intentaré pues subirlo pues mucho más seguido. Ya saben que esta serie consiste en hablar de 3 mutantes, analizarlos estadísticamente y dar la mejor recomendación de orbes posible. Pero estos 3 mutantes son seleccionados por ustedes, chicos, la comunidad, mediante la sección de comentarios. Así que no olviden qué mutantes comentar para el próximo video, amigos. Así que el día de hoy tenemos lo que es a la Comeabuelas, al Mago Tétrico y al Necroparásito, chicos. 3 mutantes interesantes, los 3 con absorción de vida. Primera vez que creo que meto 3 mutantes de la misma habilidad en esta serie, pero que obviamente veremos a los 3 cómo funcionan y cómo se destacan, que se van a llevar una sorpresa. Así que sin más nada que decir, empecemos desde ya. Y bueno, amigos, abrimos este video con lo que es este legendario llamado Comeabuelas, mutante zoomorfo con sable que tiene la habilidad de absorción de vida. Estadísticas: posee una velocidad de 3.7 puntos, una vida total de 4260, el daño de sus ataques es de 1266, cuenta con una habilidad de absorción de vida de 316 puntos, que eso es un total del 25%. Pero el mutante, al alcanzar el nivel 25, su habilidad de absorción de vida llega al 38%. Así que, Comeabuelas, un mutante que no está nada mal estadísticamente, de hecho diría que está fuerte, pero obviamente hasta el Evo 40, o sea, lo que es del Evo 40 hacia abajo menores, es lo suficientemente fuerte para usarse como un muy buen antisable, incluso antimítico. Tiene todo equilibrado, vida equilibrada, daño equilibrado y una muy buena absorción de vida. Lo único que lo retrasa, valga, es lo que es su velocidad, que obviamente para que sea usable necesitaría ser un poquito más rápido o poseer mayores estadísticas. Así que Orbe, chicos, tiene 2 combinaciones que serían las básicas. La primera y la más recomendable para él, chicos, es la de Forta Vida. Ya saben, la típica del canal, la Fortitanque, un orbe especial de fortalecimiento para aumentar el daño a medida que pasen los turnos, el orbe de fortalecimiento básico para que ese daño pues sea lo máximo posible, y el orbe de vida para complementar la combinación, y porque un orbe de vida le viene genial para su velocidad. Y bueno, el mutante también tiene absorción de vida, así que le viene genial esta combinación. Y la segunda, para los que quieran hacerlo un poco más rápido para superar algunos mutantes, pues sería la de velocidad, ataque y vida. Ya saben, equilibrar las estadísticas al máximo de lo que se puede con estos orbes: velocidad, daño porque necesitaría y vida porque también le haría bastante falta. Así que es lo que puedo decir de la Comeabuelas. Segundo mutante, chicos, y aquí tenemos a un mutante de PvP llamado Mago Tétrico, mutante necrocognítico que tiene la habilidad de absorción de vida. Me refiero que antes había una categoría que solamente se podían obtener mutantes en el PvP, pero ahora llegan mutantes de lo que sea. Y bueno, este mutante de hecho tiene demasiado tiempo, años, que no llega a un PvP. Así que para que sepan lo de la categoría, pero es lo mismo que tener un legendario de cierto modo. Estadísticas: posee una velocidad de 9.09 puntos, muy rápida, una vida total de 4222. Una locura, chicos, porque esa vida la han estado bufeando en los últimos 2 cambios de balance. Posee apenas un daño de 440 puntos, que es lo malo, una absorción de vida de 132 puntos, que representa un 30%, pero importante, el mutante, al alcanzar el nivel 25, su habilidad de absorción de vida aumenta exponencialmente a un 54%. Así que, chicos, Mago Tétrico, como les he dicho, un mutante que han estado tocando en los 2 últimos de cambio de balance. De hecho, en este último, para no irnos tan lejos, le aumentaron lo que fueron 100 puntos de vida base. Significa que en platino subió 200 puntos. Y le subieron la habilidad de absorción de vida en un 10%, del 44 al 54. Así que un mutante, chicos, que para evos bajos
puede ser demasiado útil, más que todo por su gran velocidad y por lo tanque que puede ser. Obviamente por el daño no digamos que hará mucho, pero tampoco tiene mal daño, pero no el daño suficiente para apoyar. Pero eso sí, comparado con su absorción y su vida, puede ser un tanque realmente al estilo support. Una piñata andante, como me gusta decir a mí. Así que nada mal el mago tétrico, súper recomendado para Evos. Como he dicho, el bajo por debajo del 40. Intermediario creo que se puede llegar a usar, pero obviamente ya en el intermediario hay mejores mutantes. Orbes, chicos, tiene dos. La primera y la más recomendable, chicos, es aumentar ese daño que le hace falta. ¿Con cuál? Forta ataque. El orbe especial de fortalecimiento, el orbe básico de fortalecimiento y un orbe de ataque. Chicos, ya saben, dos orbes de fortalecimiento técnicamente para que trate de aumentar su daño lo máximo posible y pueda hacer un rol más de daño. Obviamente eso también ayudará a su absorción de vida, que es un 54%. Y como les he dicho, la vida que tiene ya es realmente sorprendente y para su velocidad. Así que lo más probable es que el orbe de ataque allí puede ir por si quieren atacar primero, para absorber un poquito más de vida. También puede funcionar el full forta, pero les recomiendo uno de ataque simplemente para complementar al inicio. Luego tenemos la segunda combinación, chicos, que sería la de velocidad, ataque y absorción de vida. Aquí, obviamente, como les he dicho, aprovecharán que sea un tanque de tanque. Le van a meter el orbe de absorción de vida para que se cure lo máximo posible. Y el orbe de velocidad, pues para que pueda sacar varios turnos, restaurar su vida y, bueno, el daño que le hace falta, recuperarlo con los turnos. Obviamente esta combinación, chicos, también la pueden hacer con full daño. Obviamente lo malo es que no da técnicamente para algunas estrategias, por eso el de absorción, pero muy buenas combinaciones. El mago tétrico no está mal, le hace falta, pero no está nada mal. Y bueno, amigos, llegamos al último mutante del video y tenemos a otro legendario más, llamado Necroparásito. Mutante doble necro que tiene la habilidad de absorción de vida. Otro más y el último con absorción de vida. Necroparásito, chicos, estadísticas. Posee una velocidad de 7.69. Tiene una vida total de 4278. Ojo, otro tanque necro. Posee un daño individual de 616 puntos, mientras que su daño múltiple hace 350. Tiene la habilidad de absorción de vida como el recalcado de unos 184 puntos, que representa el 30%. Pero importante, el mutante al llegar al nivel 25, su habilidad de absorción de vida aumenta a un 50%. Así que Necroparásito, chicos, al igual que el mago tétrico, a los dos los han estado tocando al mismo tiempo en estos dos últimos de cambios de balance. El Necroparásito pues le mejoraron lo que fue la vida. En este último cambio de balance le subieron 100 puntos. Significa que 200 puntos en platino. Le subieron la absorción de vida en un 10%. Por eso ahora tiene un 50% de absorción de vida, lo cual está increíble. Y de hecho hace dos cambios de balance le subieron un poco más la vida. Antes tenía mucho menos. Y luego creo que en el antepenúltimo balance le subieron fue el daño múltiple. Así que por eso tiene un daño múltiple ya aceptable. Obviamente no dependerás de él. Pero ojo, un mutante, chicos, que está dando la talla. Un mutante que actualmente incluso se puede usar en Evos altos. Así que para darles una pista, dirán, Manu, ¿por qué? Porque es un mutante que tiene el daño suficiente para llevarse un Zeus. Les recuerdo que la pesadilla tiene un daño como de 630 puntos, creo que si no mal recuerdo, mientras que el necroparásito tiene un daño de 616 puntos, así que es un buen counter directo del Zeus. Obviamente con la combinación correcta, que les voy a dar ahorita dos, sirve perfectamente para enfrentarlo, así que nada mal. Obviamente para enfrentar a Galácticos está God, incluso los Cybers como buen mutante necro, que ojo, pronto hablaremos más de él. Así que vamos con su combinación de orbes, chicos. La primera y una de las mejores, chicos, es como las que les he mencionado. Velocidad full daño, chicos. Ya saben, aumentar la velocidad para que ataque lo más rápido posible. Como les he dicho, más que todo la combinación de full daño es para hacerle counter directo a esos molestos Zeus. Por eso velocidad full daño, pues para que no te ganen en turnos que si Gloovers o otros mutantes intermediarios que sean veloces. Y bueno, tu necroparásito, se tanquee un golpe del Zeus y luego remata al Zeus. Ese sería el mejor caso, por lo cual serviría bastante. Y la segunda combinación, chicos, que es una que ya se ha probado bastante, es la de full fortalecimiento, chicos. Así es. Ya hemos visto que el necroparásito full fortalecido
doble fortalecido, puede bajarse de múltiple un Zeus y obviamente hacerle mucho daño incluso al meta de los Spin Fury. Que ya el mutante de por sí solo tiene la vida suficiente para aguantar que si un golpe de Spin, un golpe del Zeus. O sea, él puede aguantar 2 golpes de lo que sea, a no ser que sea un mítico que te saque brutal de locos. Pero, como les he dicho, un buen mutante que le ha caído muy bien este último cambio de balances. Su absorción del 50% no hay que olvidarse, ya que si resiste los ataques, pues se va a poder curar bastante con la de fortalecimiento. Así que muy buena combinación la de fortalecimiento, obviamente un poco más arriesgada, cuidado con algunos Bloober. Obviamente uno no va a meter Necroparásito cuando vea mítico, pero igualito hay que tener cuidado y dos combinaciones grandiosas. Como les digo, un mutante bastante recomendable para evos bajos, intermediarios, incluso se puede usar en altos para ciertos roles. Así que nada mal el mutante, ya lo probaremos y ojo, no les va a cambiar la cuenta, pero sí lo van a notar, chicos. Así que uno de los pocos cambios de balance que se han pegado, pero bastante, mejor dicho, poco conocido, el Necroparásito. Así que bueno amigos, espero les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal. Ya saben que cualquier cosa dejen en los comentarios. De hecho, comenten qué mutante quisieran ver en el próximo video de recomendación de orbes. Y díganme qué opinan de estos 3 mutantes. Obviamente Come Abuelas, muy buen mutante para empezar. Mago Tétrico, muy buen mutante para empezar. Y el Necroparásito, que obviamente es una de las sorpresas de este último cambio de balances. Que, ojo, algo que no detallé es un mutante que obviamente te va a dar la talla cuando te enfrentes, eso sí, en un ámbito bastante cercano a tu Evo. O sea, que te supere por una tontería o cercano, porque obviamente ya cuando haya bastante diferencia de niveles, pues no te va a hacer el support completo, no te va a aguantar lo que es y no te va a hacer el daño, por ejemplo, a los Zeus. Así que cuidadito allí. He dicho que sirve contra Zeus, pero tampoco es que sea mejor counter que la pesadilla viviente. Así que amigos, no olviden dejar ese poderoso like para más videos de esta poderosa serie. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós.